Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en la cual vamos a hablar acerca de unas estadísticas que han sido lanzadas, que han sido publicadas por parte de una empresa que se encarga de analizar temas económicos a nivel mundial, muy reconocida, en la cual indica que el Perú va a encabezar en el año 2021 las estadísticas de exportación junto con otros países de Latinoamérica. Como todos sabemos, como todos lo estamos viviendo actualmente, y me incluyo a mi familia, incluyo a mis amigos, y de verdad es lamentable toda esta situación que se está viviendo. Desde ya me solidarizo con las personas que están pasando por este mal momento, tanto económico como de salud, familiar, financiero, social, personas que no pueden salir de sus casas, que están enfermas. Es lamentable, la verdad. Les comento, yo soy de la ciudad de Arequipa y esta semana me han llamado 2 a 3 amigos preguntándome si es que conozco a alguien que tenga balones de oxígeno. La verdad, esta situación, esta pandemia nos ha golpeado de diferentes formas y algunos en más de una forma. De verdad es algo que no se puede describir con palabras y creo que es algo que se repite en cada generación. No sé si están de acuerdo conmigo, si nos pueden comentar quizás. Yo me voy a lo siguiente, digamos, en la generación de nuestros abuelos creo que tuvieron que pasar por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Y cómo habrá sido esa etapa de su vida? ¿Cómo habrá sido ese contexto de la historia en la que no había internet, en la que no había redes sociales, en la que, por ejemplo, no podías quizás tener los beneficios laborales que ahora tienes y poder depender de un ingreso a cada fin de mes? ¿Y cómo habrán tomado en ese contexto nuestros abuelos, ¿no? Vivir la Segunda Guerra Mundial en su juventud, ¿no? Y muchos sabemos que nuestros abuelos tuvieron bastantes hijos. ¿Cómo habrán podido sobrevivir esa situación? Y después están nuestros padres. ¿Cómo habrán podido llevar el tema del terrorismo, el tema de la inflación, de la hiperinflación, todas esas consecuencias y grandes tragedias que está viviendo cada generación y que ahora nos toca a nosotros vivir o salir adelante a pesar de esta pandemia? Muchas gracias a las personas que se vienen conectando. De verdad les estoy muy agradecido por conectarse a esta transmisión, que en un inicio tiene un carácter económico y estadístico, pero que más allá de eso no podemos dejar de hablar de las consecuencias que está trayendo esta pandemia. Y lo bueno, o lo que nos dejan de ejemplo nuestros abuelos y nuestros padres, es que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones externas que nos llevan a una posible caída, a unas consecuencias negativas, la humanidad, el Perú, nuestra región y nuestras familias tienen que salir adelante. Y no hay mejor forma de salir adelante que no sea con la solidaridad y, más allá de eso, con la capacitación y ahora con una herramienta que la podemos tener a la mano, que son las exportaciones. En ese contexto y con esa introducción que les quería brindar, esa pequeña reflexión, aunándome a los esfuerzos y a los problemas que tienen muchos amigos y familiares, es que les traigo una noticia para alegrarles el futuro o para tener un aliento o un incentivo para poder seguir adelante y llegar al año 2021 con otras expectativas. Definitivamente este es el año en el que la economía ha caído en un porcentaje o en unas estadísticas que no se veía desde hace 100 años. El CEPAL, que es una institución que analiza la economía mundial, brinda, o he estado viendo una información del CEPAL que analiza sobre las estadísticas económicas del mundo actualmente y menciona que los números de producción del PBI mundial actualmente son números que no se veían desde hace 100 años. Estamos en la peor crisis desde hace 100 años. La economía o el PBI mundial en este año va a caer en 5%. En Latinoamérica se tiene proyectado que caiga en un 23%. Pero para el año 2021, 2022 y 2023 se tienen otras expectativas, se tienen otras estadísticas. Y esas son las estadísticas que en esta oportunidad te vengo a compartir. Más allá de eso, también te quiero comentar que esta pandemia ha significado que el 90%
de las economías a nivel mundial, el 90% de los países estén en proceso de decrecimiento, les ha afectado negativamente. De igual forma, los riesgos financieros han atacado, los riesgos financieros han suscitado y se han posicionado más, han afectado más los riesgos financieros a las economías emergentes. Lo podemos ver, por ejemplo, en países que estaban pasando una muy mala situación económica, como el país de Venezuela. Imagínense pasar por una situación política y económica muy difícil y que encima, a pesar de eso y además de ello, les venga a impactar las consecuencias de esta crisis. De igual forma se está incrementando o se intensifica la crisis en Sudamérica, registrando datos de crecimiento, por ejemplo, de que el PBI de este año va a ser el PBI o similar al PBI del 2010, es decir, una década de atraso o una década perdida. Pero lo bueno es que la velocidad de reacción o la velocidad de reactivación de las economías, sobre todo de las economías emergentes, va a ser mucho más dinámica que en los últimos 10 años. ¿Esto por qué? Porque ya se está trabajando en temas de reactivaciones económicas, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Y vamos a hablar también acerca de que los recursos que tiene cada país no son los suficientes para afrontar esta pandemia. Los recursos que tiene cada país asignados o que ha logrado conseguir, por ejemplo, el Perú, la verdad es que yo no sabía, y junto con mi esposa, cuando veíamos los mensajes del presidente, nos quedábamos anonadados con la cantidad de dinero que tenía ahorrado el Perú. No sé si les ha pasado lo mismo. Yo imagino que sí, porque el presidente daba cifra de 300 millones, 500 millones, y yo decía, ¿de dónde sale tanta plata? Y dentro de mí reflexionaba, y con razón los presidentes anteriores nos han robado tanto, con razón las empresas anteriores nos robaban tanto, porque aun pareciera que en el Perú no hay dinero, uno sale a la calle y en algunas ciudades, en algunos departamentos, no se nota o no llega la acción del gobierno o la distribución correcta del dinero, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa igual. Entonces, bajo esta pequeña introducción que les estoy mencionando, vamos a ver cuáles son las cifras y las estadísticas concernientes a las exportaciones de los países de Sudamérica que se están proyectando para el año 2021. Como ya les había explicado, este año va a ser un año perdido. Por ejemplo, en el Perú, si no mal recuerdo, las estadísticas de exportación del Perú para este año es de menos 19%. Cifras similares tienen los países vecinos, incluso cifras peores. Entonces vamos a ver, en este video te voy a comentar cuáles son esas cifras, esas estadísticas y cuál es la proyección que tiene el Perú para el 2021. Las exportaciones peruanas van a crecer en el 2021 en un porcentaje del 17%. ¿Esto quién lo ha mencionado o esto de dónde lo hemos sacado? Estas estadísticas las ha publicado una página, una fuente, una empresa reconocida a nivel mundial que se dedica al estudio y a las proyecciones económicas a nivel mundial. Es la página o la empresa Focus Economics, que tú la puedes buscar en internet y vas a encontrar, además de este reporte, vas a encontrar muchas otras estadísticas en las cuales puedes valerte para, por ejemplo, si tienes una empresa o si tu empresa quiere hacer una inversión este año, es obvio que ya no lo va a poder hacer, que la economía ya no está para desembolsar grandes cantidades de dinero y que las empresas van a priorizar el ahorro y la inversión a futuro. En el año 2021 va a ser un buen año para poder ejecutar las inversiones, poder ejecutar los gastos, poder ejecutar las compras, etc. Y te comentaba que esta página, Focus Economics, ha elevado este mes su proyección de crecimiento de las exportaciones peruanas a partir del 2021 hasta el 2023, con lo cual el país registrará un mayor avance que el promedio de América Latina. ¿Y por qué te digo que esta página ha elevado su proyección? Porque esta página cada mes ellos publican un reporte sobre las proyecciones de las exportaciones en América Latina. Y en el mes de julio
han publicado de que el Perú para el 2021 va a tener un crecimiento del 17% respecto a sus exportaciones. Es por eso que menciona que ha elevado su proyección o ha elevado la estimación de exportaciones que va a tener el Perú para el 2021. Sigamos entonces viendo qué más traemos o qué más ha publicado esta fuente Economics, y te lo he puesto en un gráfico o en una serie de dibujos para que lo podamos tener un poquito más enfocado, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que se vienen conectando: señorita Lucero Pillaca, Pedro de la Cruz, mi esposa Ángela Cusicanqui, José Marquinto y mi estimado vecino y amigo Over. Espero que se encuentren bien todos, cuiden a sus familias, por favor, no salgan a la calle si es que no es necesario. Hay que guardar las medidas de restricción, las medidas de distanciamiento, las mascarillas, etc. De verdad, no es una broma, no es un juego, y no deseo que ninguno de mis conocidos, o por lo menos de los que esté en contacto en mi Facebook, se contagien de esta pandemia. Bueno, y siguiendo con las estadísticas y proyecciones que ha lanzado esta página, vemos que el Perú en el 2021 va a tener un crecimiento del 17% de las exportaciones, y en el 2022 y en el 2023 ya tienen un crecimiento menor, 11.6% y 9%. Eso es debido a que obviamente ya va a ser un poquito más difícil superar un crecimiento del 17%, pero de todas formas este crecimiento nos llevaría a compensar las pérdidas que hemos tenido en este año. ¿Y cómo estamos a nivel de América Latina? A nivel de América Latina, a nivel de continente, tenemos que en el 2021 vamos a crecer en un 10%. Es decir, el Perú va a estar por sobre el promedio de crecimiento de América Latina. Ese es un buen dato, esa es una información que para los empresarios, para los inversionistas, tiene que tenerlo en cuenta y no perder las esperanzas. Si estabas planificado tener una inversión este año, no es el momento. Incluso se está viendo algo que se esperaba, ¿no? Muchos esperaban que las propiedades, los capitales de bienes raíces bajen de precio, ¿no? Y es algo que no se está viendo. Solamente en algunos fragmentos de la escala económica, o solamente en algunos tipos de bienes raíces se está devaluando el precio, pero era un fenómeno que se esperaba, ¿no? Pero que no se está dando. Entonces, este año, por lo menos en temas de compras y de inversiones, no es el mejor año para hacerlo, además, o como se solía ver en otras crisis, ¿no? En antiguas crisis. Entonces, siguiendo con esas estadísticas, vemos que en el año 2022 América Latina va a tener un crecimiento del 7.9%, casi el 8%, y en el 2023 un crecimiento del casi el 6%, prácticamente el 6%. Pero de todas formas, volvemos a recalcar que este crecimiento no va a sopesar o no va a reponer las pérdidas que se están teniendo este año, y que se venía con una expectativa o con una tendencia de crecimiento hasta este año, pero que se ha venido abajo con esta pandemia. Y acá tenemos las estadísticas de cada país en cada año, en el 2021, en el 2022 y en el 2023, cómo va a estar cada país. Y vemos que Ecuador es una de las economías que va a liderar el crecimiento y la recuperación a nivel de América Latina. Vemos que Ecuador en el 2021 va a crecer un 21%, en el 2022 un 15%, casi 16%, y en el 2023 va a ser superado por Colombia por un 10.9%. Y fíjate en Colombia cómo va a ir progresando la economía o las exportaciones en Colombia. Va a arrancar con un 14.4% en el 2022, luego en el 2022 va a subir una posición, y en el 2023 va a ser una de las economías que más va a crecer respecto a sus exportaciones. Paraguay también es una economía que se va a mantener en una constante de crecimiento, al igual que, México. Ya vemos que la diferencia si te das cuenta, México y Brasil son países que, si bien es cierto, se espera que tengan un dinamismo un mejor dinamismo respecto al crecimiento de sus exportaciones, pero no es algo que se refleja en la proyección de esta empresa, ¿no? Y esto debido a que México y Brasil son economías muy grandes, entonces es muy difícil que unas economías tan grandes, Brasil por ejemplo venía con una tendencia de la caída de su crecimiento en su economía, pero al ser tan grandes es difícil que crezcan a ritmos más acelerados. Para ellos un crecimiento de
2-3% significa o es análogo a lo que nosotros tendríamos un crecimiento del 5-6%. ¿Por qué? Por temas de volúmenes. En Brasil llegan a los 300 millones, nosotros somos 30 millones, es decir, somos el 10% de su población. Es por eso que Brasil y México tienen unas tendencias, unas estadísticas de crecimiento menores. A las personas que se están contactando, déjenos desde dónde se están contactando para poder saludarnos, y si pueden contarnos cómo está en su localidad o en su departamento la situación de esta pandemia, para poder ir comentando y qué es lo que ustedes van a hacer para poder reactivarse cuando pase esta pandemia, o qué es lo que están haciendo. Muchas empresas están con el tema de la digitalización, con el tema del distanciamiento, con la implementación de las nuevas políticas, y cómo les está afectando, qué tal, cómo se han sentido con las políticas que se han implementado, se han acostumbrado. Yo, por ejemplo, no salgo mucho de casa, pero cuando uno sale de casa y está todo el día con la mascarilla, en algunas personas se llegan a acostumbrar y otras verdaderamente les choca. ¿Cuál de esas personas eres tú? ¿La que ya se ha acostumbrado al uso de las mascarillas, o la que hasta el momento todavía no puede acostumbrarse, ¿no? Ya son cosas que dependen de cada persona, pero que sí o sí las tenemos que cumplir. Igual el trabajo remoto, ¿no? Hay algunas personas que no soportaban el trabajo remoto y hay otras que sí quieren quedarse trabajando en casa. Bueno, al final tenemos que hacer lo que sea más adecuado para el cuidado de nuestra salud. Y retomando con la diapositiva que te venía mostrando, vemos que, por ejemplo, Bolivia es un país que, si bien es cierto, no va a ser muy golpeado este año, Bolivia va a tener un crecimiento muy lento y que no se va a notar, no va a ser tan destacable. Vemos, por ejemplo, también que Chile, a pesar de ser una de las economías más destacables de América Latina, que se posiciona dentro de los 20 países a nivel mundial con mejor economía y mejor PBI, no va a tener un crecimiento tan acelerado o a un ritmo como nuestro país. Esas son las cifras y esas son las estadísticas de crecimiento para las exportaciones de cada país a nivel de América Latina. Y siguiendo, o para finalizar esta pequeña transmisión, estos son los resultados que vamos a tener en este 2020. Como vemos, todas son cifras negativas y quien encabeza el peor resultado es Ecuador con un menos 29%. Y si nos damos cuenta, este resultado, Ecuador, al ser uno de los países que va a tener la peor caída, el peor resultado, también va a liderar el tema del crecimiento. Si nos damos cuenta, en el 2021 va a tener un 21% de crecimiento y este año va a finalizar con un resultado del menos 29%. Va a compensar quizás el resultado que ha tenido en este año, ¿no? Es un buen factor de crecimiento, es un buen ritmo de crecimiento. Perú va a salir con un menos 19% en sus exportaciones. Esto están agrupadas tanto las exportaciones tradicionales como las no tradicionales. Y resaltar también que, por ejemplo, hasta mayo de este año, hasta lo que vamos hasta el análisis de las exportaciones de mayo de este año, el único sector que ha salido con resultado positivo para las exportaciones nacionales es la agricultura, con un más 3% en el acumulado de enero a mayo. Todas las demás actividades productivas para las exportaciones han tenido un resultado negativo. Esperemos que esta situación se pueda revertir y otras actividades económicas también se puedan sumar a las actividades con resultados positivos. Y bueno, queridos amigos, esas es las estadísticas y la información que te quería mostrar en esta oportunidad. Espero que haya podido servir de mucho, que puedas compartir esta información para que más personas puedan acceder a esta información y tengan en cuenta los resultados que vienen para cada uno de sus países en América Latina. Mucho gusto, mi nombre es Josué Vilcasa, espero que te haya gustado este video y por un Perú unido y exportador, aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Muchas gracias, no te olvides de darle like y compartir. Hasta luego.